No nos cansamos de que Dios se nos revele, porque a veces creemos que lo sabemos todo de Dios. Y cuando pasa alguna circunstancia en nuestra vida y vemos la mano de Dios, decimos, wow, Dios me sorprendió, ¿sí o no? Dios me sorprendió. Dios me sorprendió contestándome, obrando, manifestándose de alguna manera. Y a veces pensamos que no necesitamos pasar por circunstancias difíciles y nos preguntamos, ¿era necesario pasar por este dolor? ¿Era necesario pasar por eso? Pero cuando pasamos por ciertas circunstancias, cuando pasamos por dificultades, vemos a Dios como nunca antes lo hemos visto. Lo vemos a Dios con otra... la Biblia dice que Dios es bueno. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es grande, Dios es fiel, son los atributos. Cuando uno habla de alguien dice, mire, el otro día cumplió 1 año mi nieto. Y yo no soy, una hermana me dijo una vez, vos escribís tipo telegrama, no soy de hablar, no soy ni de hablar ni de escribir. Cuando quiero escribir, como que telegrama, ¿no? Muy cortita. Y mis hijos le escribieron y le hicieron todo, como si él leyera, ¿no? Hablando de... ¿Qué te reíba? Hablando. Y yo no sabía qué decir. Digo que un corazoncito le voy a poner, nada más, y algo le tengo que decir. Entonces empecé a pensar, ¿cómo es él? Entonces, ¿qué voy a decir de él? Y imagínese la abuela, y que es dulce, que es tierno, que es cariñoso. ¿Qué vamos a decir? Lo que la persona... es. Y empecé vino a mi mente la imagen de mi nieto y yo decía, ay, es dulce, es tierno. Y claro, y cuando hablamos de Dios, y se nos viene eso a la mente, ¿no? ¿Cómo es Dios? Y para algunos la experiencia que tienen dirá, Dios es duro. Para otros la experiencia que tiene, y Dios está lejos. Según la experiencia de cada uno va a hablar de lo que piensa que Dios es. Pero aquel que conoció el amor de Dios va a decir, y Dios es amor. Y el que conoció la provisión de Dios va a decir, y Dios es proveedor. ¿Se entiende? De acuerdo a la experiencia que hemos tenido, vamos a hablar de Dios. Pero cuando vamos a la Biblia nos revela quién es Dios. Cuando Dios se manifiesta de alguna manera, nos está revelando como facetas de Dios, ¿sí? Como atributos de Dios. Y lo vemos a Dios llenos de atributos. No hay nada malo en Dios. No hay nada malo. Cuando hablamos de Jesús, dice que Jesús, dice la Biblia, es todo codiciable. Cuando Isaías habla de Jesús, dice, Él es hermoso. Es el león de la tribu de Jehová, como diciendo que es el rey, el que gobierna, el que domina, como el león en la selva. Es el lirio de los valles, es la flor más linda. El lirio es la flor más linda en Israel. Es como la flor, el lirio es la más linda. Y lo compara a Jesús y dice, el deseado de las naciones. Dice, fuerte, consejero, admirable, pero también dice codiciable. ¿Qué codiciamos de Jesús? ¿Su riqueza? Dice que no tenía hermosura. Dice, no tendrá hermosura. Porque no vino a convencernos con su hermosura. Vio que cuando hacen las películas de Jesús lo ponen rubio, ojos celeste. Bueno, últimamente lo cambiaron, lo hicieron morochito. Pero Jesús no vino a mostrarnos una hermosura exterior. ¿Cuál es la hermosura de Jesús? La interna. La del corazón. Vimos en Jesús sufrimiento por amor. Vimos a Jesús entrega por amor. Vimos a Jesús obediencia. Entonces, cuando hablamos de Jesús, no hablamos de nada externo. Hablamos de conducta, hablamos de testimonio, hablamos de lo que Él mostró con su vida, hizo con su vida. Jesús no solo habló, sino que lo que habló, lo vivió. Entonces, cuando nosotros vamos conociéndolo a Jesús, nos vamos enamorando de Jesús, porque en Jesús no hay defectos. No hay nada que podamos desechar de Jesús. Cuando uno lo ve a Jesús hablando con la gente, sanando a los enfermos, lo admiramos. Admiramos el trato, admiramos sus palabras, admiramos su compasión, admiramos su amor. Entonces,
¿Qué es lo que quiere Dios? Revelarse. Cuando decimos Dios se quiere revelar, es esto. Dios se quiere dar a conocer. Cuando dice revelar, ¿qué es revelar? Es sacar a luz algo que nosotros no sabíamos, conocíamos, hemos visto ni oído. Entonces Dios se revela haciéndose ver, conocer, y muchas veces lo hace a través de la misericordia, a través del amor, a través de la provisión. Uno dice, wow, yo no tenía y Dios me ayudó. Vimos a Dios. Vimos a Dios teniendo compasión, vimos a Dios proveyendo con amor, ¿no es cierto? Entonces eso nos enamora de Dios. Por eso a veces dicen, y ustedes los evangélicos son medios raritos, porque hablan mucho de Dios, porque hablan y hablan de Dios. Es que lo hemos conocido. Hemos tenido un encuentro con Dios en algún momento de nuestra necesidad, en algún momento de nuestro dolor. No fue cuando todo nos iba bien, fue cuando todo estaba mal, donde Él se nos reveló y nos enamoramos del Señor. Ahora, ¿qué busca el Señor? ¿Qué quiere el Señor? ¿Que ese amor sea temporario? ¿Que ese amor dure como un amor de verano? ¿De adolescentes? No, ese amor tiene que ir creciendo, ¿sí? Ese amor tiene que ir creciendo, tiene que ser constante, porque el deseo de Dios es encontrarnos un día en la patria celestial. Que ese amor nos lleve a perseverar y a hacerle frente a lo que venga, que nada nos detenga, porque tenemos que llegar. Diga conmigo, tenemos que llegar. La meta es el cielo. La meta no es pagar mañana la tarjeta. La meta no es poder conseguir el dinero para poder alquilar. No, la meta es mucho más allá. Es el cielo. Entonces, ¿qué me lleva a mí a no quedarme a mitad de camino? Cuando usted se pone a pensar y dice, yo llegué a la iglesia con una vecina y la vecina se quedó. Hay matrimonios que llegan juntos a la iglesia y uno persevera y el otro se quedó. Dos hermanos pueden venir junto a la iglesia, uno perseveró y el otro se quedó. ¿Qué llevó a que esa persona se quedara? ¿Le faltó? Algo le faltó. ¿Conocerlo más? ¿Sí? Conocerlo más, enamorarse más, encontrarse más con el Señor. Por eso a veces no podemos criticar, no podemos decir, ese se quedó. No, gracias a Dios que yo le conocí. Diga conmigo, gracias a Dios que yo le conocí. Yo estoy acá porque le conocí. Y el dolor es que tal vez el otro no le llegó a conocer como le conocimos nosotros. Entonces cuando decimos, ¿por qué de mi familia solo a mí se me reveló? Qué misericordia la del Señor, que te dio a vos revelación. Míralo lo que está al lado de decirle, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios que en esta tarde estás aquí, sos privilegiado. Sos bendecido porque pudiste conocer al Señor. Porque conocerlo al Señor es como decir, todo te va a ir bien. Si lo tenés al Señor, tranquilo, todo te va a ir bien. Quiero compartir con ustedes una palabra. Mira, ayer tuvimos un culto muy lindo, el Señor dio una palabra y yo le decía cuando llegué a casa, le decía a los chicos, ay, me siento de contenta, qué lindo culto tuvimos. Pero esta mañana fue tremendo. Cuando empezamos a adorar, terminó la adoración y no podíamos dejar de hablar en lenguas y no podíamos dejar de adorar. Una presencia de Dios nos inundó. ¿Cuántos estuvieron esta mañana? Y cuando termina la prédica y los hermanos pasaron adelante, bajó una presencia de Dios tan maravillosa, tan maravillosa. ¿Vos estuviste, María? Bajó una presencia de Dios tan maravillosa. Yo le contaba a mi esposo, antes de venir estábamos hablando, y le decía, vos no sabes lo que bajó. Tremendo lo que bajó. Era una unción fresca, era un renuevo, era una palabra de Dios que venía para la iglesia. Y sabe, a veces pensamos que, todo lo que toca es sufrimiento, que todo es sufrimiento. No, decirle al que está al lado, todo no es sufrimiento. Hay temporadas, ¿sí? Hay temporadas. Cuando pasaste por una enfermedad, ¿cuánto duró la enfermedad? Un tiempo. Cuando te quedaste sin trabajo, ¿cuánto te duró? Un tiempo. Cuando tuviste problemas familiares, ¿cuánto te duró? Un tiempo.
Hay temporadas buenas, hay temporadas más y hay temporadas de terror. Decí conmigo, de terror. Pero gracias a Dios que las temporadas van pasando. Entonces, el pastor predicó el día miércoles y él nos hablaba de que Dios viene con recompensa. Que cuando pasamos una temporada dura, una temporada difícil, que seguramente derramamos lágrimas, que seguramente oramos y le pedíamos al Señor, Señor, líbrame de esto, de esta deuda, sana mi enfermedad, Señor, obra con mis hijos, Señor, mira el matrimonio. En esa temporada le pedimos al Señor. Y fue una temporada de oración y fue una temporada de batalla, de lucha, pidiéndole al Señor hasta que el Señor sanó, bendijo, proveyó, libró, ¿no es cierto? Y vimos la mano de Dios. Pero Dios no se olvida de nuestras oraciones. Dios no se olvida de las lágrimas. Dios no se olvida de lo que soportamos, de lo que vivimos, de lo que pasamos. Y mientras estamos soportando la lucha, mientras estamos soportando ese proceso difícil, Dios estuvo con nosotros. Ayer yo decía que Job en un momento dijo que se veía oscuridad, pero que en medio de la oscuridad algo amanecía, algo aclaraba. ¿Y qué es esa luz que venía a aclarar en medio de la oscuridad? Es Dios. En medio de, cuando usted está pasando una situación difícil, usted lo ve todo mal, todo negro, ¿no es cierto? Pero en medio de esa oscuridad hay algo que viene con luz. Hay algo que viene aclarando. Y esa luz que viene y eso que viene aclarando es Dios. Es Dios que viene a socorrernos, es Dios que viene a auxiliarnos. Es Dios que dice, aunque todo esté mal, yo estoy contigo. Aunque todo esté difícil, yo no te dejé. Aunque pareciera que no hay respuesta, tranquilo. En medio de la oscuridad está el Señor. Ayer decíamos cuando lo tiraron a Daniel en el foso de los leones. Daniel estaba orando y el enojo contra Daniel fue que oraba. Porque para ellos el único rey, el único que merecía adoración era el faraón, era el rey. Y que Daniel abriera las ventanas de su habitación y orara a otro Dios que no fuera el de ellos. Para ellos eso estaba mal. Y por eso lo acusaron, lo condenaron y lo tiraron al pozo de los leones. Ahora, fíjese, cuando le estaban diciendo vas a ir al pozo de los leones, ¿qué pensó Daniel? De esta no salgo. Cuando lo ataron y lo tiraron ahí, yo me lo imagino a Daniel mirando a los leones, ¿qué habrá dicho? ¡Ay, Dios! Ya sentiría, ¿no? Los dientitos ahí del león. Sin embargo, dice que pasó toda la noche. Y cuando amaneció el rey lo apreciaba a Daniel. Lo respetaba a Daniel. Veía en Daniel un hombre derecho, justo. Respetaba su fe. Y dice que apenas amaneció, el rey no durmió. Y apenas amaneció, dice que fue a ver a Daniel y le dijo, Daniel, el Dios a quien tú sirves te ha podido librar de la boca de los leones. Y Daniel le contestó, sí, rey, aquí estoy. ¿Quién le cerró la boca a los leones? Yo no sé si le cerró la boca, yo no sé si le dio sueño y los adormeció. Yo no sé si Dios le tiró un hueso más rico que los de Daniel, pero Daniel estaba. Y a veces nosotros cuando pasamos por una situación difícil, ¿cómo nos sentimos? Parece que de esta no salgo y no hay leones, ¿eh? Hay una deuda. Qué tremendo es conocerlo a Dios. Imagínense cuando Daniel salió de ahí. ¿Podía dudar de algo? ¿Podía temer por algo? Si Dios le mostró esa gloria tan grande, ¿podía tener temor a alguna cosa? Después de lo que vivió, después de lo que vio, que su Dios estaba con él, defendiéndolo, librándolo de la muerte, librándolo de los leones. Yo no sé si Daniel vio ángeles, yo no sé si lo vio a Dios peleando con los demonios. Yo no sé, porque la Biblia no lo dice, pero sí dice que él estuvo. ¿Dios lo podía haber librado para que directamente no entre al foso? Sí, sin embargo, Dios dejó que tuviera esa experiencia, porque Dios se quería revelar de una manera que Daniel todavía
no le conocía. Y a veces decimos, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Será que Dios se quiere revelar en tu vida de una manera que todavía no le conoces? Entonces, Isaías 61, verso 7 dice, y en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, a veces eso estamos esperando. A veces estamos esperando que alguien nos venga a avergonzar, que alguien nos venga a humillar, que alguien venga a señalarnos, que alguien venga a criticarnos. A veces estamos esperando eso, ¿no? Porque algo sucedió. Alguien se levantó contra nosotros, alguien nos está haciendo la vida imposible, alguien se ensañó con vos. ¿Y qué estamos esperando? La confusión, la vergüenza. Y dice, en vez de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán. Dios es el que cambia. Dios es el que da vuelta. Dios es el que transforma. ¿Qué dice? En vez de confusión, dice, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra. ¿Qué es honra? Reconocimiento. Esta persona que trabajó, esta persona que hizo esto, esta persona. Reconocimiento. En vez de confusión, en vez de deshonra, de vergüenza, de humillación, Dios va a dar vuelta a la situación y dice, y Él va a traer honra y tendrán perpetuo gozo. Cuando Dios le habla a Jeremías, dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. A veces nosotros estamos esperando cosas que Dios no pensó, ni deseó, ni preparó. Nuestro temor, nuestra angustia, está pensando cosas que Dios no pensó. Mientras Dios está esperando y Dios está planeando bendecirnos, nosotros creemos que vamos a perder todo, que nos vamos a morir, que algo peor va a venir. ¿Estoy mintiendo? Es que así somos. Es que vemos el problema y el problema nos ministra. Y nos llena de temor, y nos llena de duda, y nos llena de confusión. Y nos olvidamos que el problema no está sobre mí, que el que está sobre mí es el Señor, que en un instante puede dar vuelta a la cosa, que en un instante puede abrir una puerta que está cerrada, que en un instante puede cambiar un corazón, que en un instante puede hacer un milagro. Ese es el Dios que se quiere revelar y que quiere que vos lo conozcas. Entonces, cuando vamos a tantos ejemplos bíblicos, ayer vimos la historia de José, un muchachito que era inocente, era un chico puro, un chico criado en la casa. Se le murió la mamá cuando nació su hermanito, él tendría muy poca edad, era un niño. Queda con su papá y su papá lo mimaba porque era el más chico, tenía hermanos mucho más grandes, ya casados. Y el hecho de que el papá lo cuidara y lo amara y lo protegiera, despertaba celos y hasta odio en los hermanos. Qué feo es el celo, ¿no? Hay sentimientos carnales que destruyen. Hay sentimientos carnales que están en nosotros, que Dios no aprueba, porque nos llevan a enfermarnos, nos llevan a romper relaciones, nos llevan a ser problemáticos, conflictivos, creando problemas todo el tiempo, reclamando todo el tiempo. Entonces, esos hermanos se llenaron de odio. ¿Y qué tramaron? No tramaron lo bueno, no desearon lo bueno, justamente. Tramaron lo malo, desearon lo malo sobre José. Primero los hermanos mayores dijeron, lo vamos a matar. Y uno de ellos dijo, no lo vamos a matar. Vamos a dejarlo en un pozo. Y cuando pase esas carretas, esos mercaderes que venden mercadería, se lo vamos a vender, que se lo lleve como esclavo. No dudaron ni en matarlo ni en desprenderse como sea, vendiéndolo como sea. No pensaron en el dolor que le iban a ocasionar al papá cuando volviera y le dijera, José fue a llevarle alimento, José fue a llevarle pan, ¿dónde está José? Y que ellos le iban a decir, ay, no sé, me parece, vimos la ropa de él manchada con sangre, algún animal lo atacó, lo mató. No pensaron en el dolor del padre, solo se dejaron llevar por sus
sentimientos de celo. Y así hicieron. Jacob vivió por años la tristeza, el dolor de creer que su hijo había muerto. Y José fue vendido. Llegó a la casa de un general. El general lo respetaba, lo cuidaba, pero era esclavo. Le faltaba la familia, le faltaba su casa, le faltaba sus costumbres, su papá, su hermanito menor. Y los hermanos siguieron su vida, sin culpa. Y un día la mujer de Potifar se levantó contra José. Porque cuando Dios quiere comenzar un proceso en el hombre, cuando Dios quiere llevarnos a nuevos niveles, Dios primero nos prueba. Dios no te va a llevar a un nivel de crecimiento sin antes formar tu corazón, trabajar tu corazón. Y Dios nos mete en procesos para sanarnos. Dios nos mete en procesos para traer madurez. Dios nos mete en procesos para sacar lo mejor de nosotros. Y cuando Dios nos quiera usar, vamos a estar ya trabajados, pulidos, como ese oro en el fuego. Cuando el oro no es llevado al fuego, el oro no vale. Pero en el fuego, tanto fuego, va puliendo el oro y el oro va quedando lo más puro y tiene mucho más valor que el oro bruto. Y nosotros somos una pieza cuando venimos al Señor bruta, lleno de impurezas, de rebeliones, de malos pensamientos, malos deseos, y así no podemos servir a Dios. Porque alguien contaminado, ¿qué pasa cuando una manzana está podrida? Entonces, cuando llegamos al Señor, el Señor tiene que limpiar la contaminación. Venimos de hogares con pensamientos distintos, conflictivos, celosos, envidiosos. ¡Chuma! Ay, mamita querida. Cuando nos fuimos de vacaciones, cuando llegué a mi barrio, la panadera me tuvo que contar que en mi casa habían querido entrar. Y resulta que era todo mentira. Yo llego a mi marido y le digo, ay, tardé porque la panadera me estaba contando que en casa que hicieron entrar. Todo mentira. Y yo le digo, no es así, señora. Y dice, entonces me lo contaron mal. Tremendo. Te crean una historia fabulosa. Qué tremendo. Mis hijos se reían. ¿Cómo, mamá? ¿Qué quiere que le haga, hijo? Inventa la gente. Saca deducciones. Imagínense que viene alguien con pecados, rebeldías. Dios no lo puede usar, porque donde vaya va a haber conflicto, donde vaya va a haber problemas, porque si no es un celo, es una envidia, es un chusmerío, es un enojo. Entonces Dios nos lleva al horno de fuego. Y pone el horno, dice, lo calienta 7 veces más. Y claro que nos quemamos. Ay, cómo me duele esto. Ay, cómo me duele esto. Andamos saltando dentro del horno. Dice que adentro del horno los amigos de Daniel saltaban. Cómo duele, ¿no? Cómo duele el horno. Pero en el horno se están quemando todas esas cosas que a Dios no le agrada. Y cuando salimos del proceso, en el proceso Dios nos habla. Porque cuando los zapatos apretan, buscamos a Dios. Señor, ¿por qué vino esto? ¿Será que hice algo que a vos no te agrada? Señor, si hay algo en mi corazón que a vos no te agrada. Y empezamos a entregarle el corazón. Y Dios nos empieza a dar entendimiento. Dame, hijo mío, dame esto, hijo mío. Y esto no me gusta, y esto no me gusta. Y Dios nos va puliendo. Entonces Dios puede usar un vaso que está limpio. Un vaso que fue transformado, moldeado. Porque una vez que está limpio, Dios lo puede llenar. No podemos dar lo que no tenemos. Si Dios no me da amor, ¿cómo hago para amar las almas? Por eso hay gente que no tiene amor, porque todavía Dios no lo pudo llenar de amor. ¿Y por qué Dios no lo llenó de amor? Porque todavía tiene que vaciarse y darle lugar a Dios para que Dios lo llene. Es una relación del Señor y yo. Acá no interviene el pastor, no. El Señor me amó, lo trajo a esta iglesia, lo plantó en la iglesia. Nosotros somos los pastores que le enseñamos la palabra, que lo aconsejamos, pero no podemos meter la mano en el corazón y cambiarlo.
No podemos cambiarle a usted por la fuerza, no, solo compartirle la enseñanza, la palabra, y que la palabra entre en usted y la palabra en usted trabaje, lo haga pensar. Por eso dice que es meditar, es leer y tratar de entender, de pensar cómo es esto, cómo se hace, por qué lo dijo. No es recitar de memoria. ¿Vio cuando éramos chicos y nos hacían recitar de memoria? Y nos sabemos un montón de poesía y de cosas de memoria, porque nos hicieron estudiar a la fuerza. ¿Se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan? Yo me acuerdo la poesía que me habían hecho estudiar, una rosa blanca. ¿Se acuerda? Ahora ya me la olvidé, pero por muchos años la recitaba, porque tanto que me la tenía que estudiar. No sé, la Constitución, el preámbulo, ¿no? Nos metieron tanto que lo teníamos que estudiar. Y lo estudiamos, y nosotros, no, los representantes del pueblo, de la nación argentina, ¿se acuerda? Y venía la maestra y decía, póngase de pie, diga el preámbulo. Oh, más vale que lo tenía que saber. Estúdiese las tablas. Hoy los chicos no saben las tablas. Y a nosotros, mi abuela me tenía en verano toda la siesta, la tabla del 3. 3 por 1, 3 por 2, la tabla del 4, 4 por 1. Me sé las tablas, mire. Y mi hija estaba en séptimo grado y no sabía las tablas. ¿Miento? ¿Cuántos se saben las tablas? Ya me hace. Entonces Dios tiene que trabajar con nosotros. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Destruirnos? ¿Cuál es el deseo del Señor? Darnos doble honra. Somos sus hijos. ¿Qué papá desea que su hijo sea avergonzado? ¿Qué papá desea que su hijo sea humillado? ¿Qué papá es feliz viendo a su hijo confundido? ¿Nos duele el alma, sí o no? Dios no quiere confusión para nosotros. Dios quiere honra. Pero para esto Dios tiene que tratar con nosotros. Dios nos tiene que enamorar. Vamos a Oseas. Capítulo 2, verso 14. Me acordaba de Sansón. Es una historia, la de Sansón, muy conocida por lo llamativa, ¿no? Los padres de Sansón no podían tener hijos. Y Dios le da una palabra y le dice que van a tener un hijo, pero su hijo va a ser un enviado de Dios con propósito. Y va a ser un hijo común como todos los demás. Y va a ser nazareo. Nazareo significaba apartado para Dios, con un llamado específico, usado por Dios. El secreto estaba en que ese niño no podían cortarle el cabello. Era la señal del nazareo. Jesús era nazareo, ¿se acuerda que tenía cabellos? Claro, era un motivo, era apartado para Dios. Eran llamados por Dios, con propósito. No podían tomar alcohol. Bueno, tenían varias pautas. Y él creció con el mensaje de que los papás le decían, vos sos llamado por Dios para libertar a tu pueblo. Vos sos llamado por Dios para defender a tu pueblo. Porque el problema de Israel era la infidelidad. Israel siempre fue infiel. Y nosotros no podemos llenarnos hablando de Israel porque no somos diferentes a Israel. Nosotros también somos infieles. ¿Cuándo, pastora? Cuando lo dejamos al Señor. Entonces, él era un muchachito y fue creciendo sabiendo que Israel, por ser infiel, siempre tenía que estar luchando con enemigos, siempre tenía algún pueblo, alguna nación sobre él. Y en este caso eran los filisteos. Los filisteos siempre fueron enemigos de Israel. Siempre venían a atacar a Israel, a robar a Israel. Entonces en ese tiempo Israel estaba sometida por los filisteos. Los filisteos la gobernaban, la maltrataban. Entonces era el tiempo de los jueces, no había rey. Entonces Dios levantaba un hombre y ese hombre salía y peleaba. En el caso de Gedeón, Gedeón tuvo que defender a Israel de los medianitas que venían y les robaban y los empobrecía. Y Dios lo levantó a Gedeón, lo fortaleció, armó un ejército y liberó a Israel y bueno, ya
no volvieron más los medianitas. Era así. Entonces Dios pone la mirada en Sansón. Sansón va creciendo y todos ven que en Sansón había una unción especial, que era distinto a los demás. Él podía pelear con un león y lo abría, la quijada así del león la abría. Él podía pelear con un ejército, el ejército no podía con un solo hombre, con Sansón. Sansón tenía una fuerza que era superior, que era sobrenatural. Es que sobre Sansón había una unción. La unción no era para jugar, la unción no era para perder el tiempo, la unción era para liberar a su pueblo. Cuando venían los filisteos llamaban a Sansón, Sansón, y salía Sansón y les ganaba, aunque fuera un ejército. Lo querían atar y no podían con Sansón. Lo querían, no podían. La preocupación de Filisteo era Sansón, porque por causa de Sansón no podían entrar a Israel. No podían hacer lo que querían con Israel. Y Sansón era el instrumento de Dios. Era el instrumento en las manos de Dios para liberar a Israel. ¿Usted me está entendiendo? ¿Qué pasó con Sansón? Era jovencito. Empezó a distraerse. Le llamaban la atención las chicas, lógico. Iba a caminar y en vez de caminar sobre Israel y mirar a la judía, no, ¿a dónde se iba? A donde estaban los filisteos. ¿Y qué miraba? Filisteas. La tentación. ¿Quién está libre de tentación? La tentación. Cuando en vez de estar atento a las cosas de Dios, nos distraemos con las cosas de aquí abajo. Y de repente apareció una filistea que lo sedujo y le decía, decime cuál es tu secreto. ¿Por qué tenés tanta fuerza? Porque los filisteos no entendían lo que era bíblico, lo que los judíos sí sabían, lo que es cuando un hombre es llamado por Dios y apartado y cuando un Dios derrama la unción sobre un hombre, el propósito. Y él le mentía y le decía, si me pasa tal cosa pierdo la fuerza. Entonces, resultó un tonto, perdóneme. Porque la chica, él le decía, porque si hago tal cosa pierdo la fuerza. Y se quedaba dormido y la chica hacía tal cosa para probar si era cierto y atraparlo. Y resulta que cuando hacía tal cosa se daba cuenta que ella le decía, vienen los filisteos. Y él se levantaba con la misma fuerza. Y se daba cuenta que no era eso. 3 veces se lo hizo y el tonto cayó. La primera, la segunda y en la tercera le reveló el secreto. Le dijo, ¿no me vas a decir la verdad? Y él le dijo, mi fuerza está en el cabello. Yo no me puedo cortar el cabello. Se quedó dormido y ella llamó a los filisteos, le cortaron el cabello y ella le dijo, Sansón, vienen los filisteos. Y cuando Sansón se quiso levantar, era simplemente un hombre. Había perdido la unción. Lo llevaron preso, le sacaron los ojos. Lo tuvieron preso. ¿Lo quieren leer? Vamos a Jueces 16, 23. Es apasionante, a mí me apasiona. Jueces 16, 23. Después léalo en su casa, medítelo, gócese con la palabra. Jueces 16. 16, 23, a ver. Bien, en el 18 dice, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos, y bueno, y allí le cortaron el cabello, se despertó, no tuvo fuerzas, y el 21 dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. El que había sido llamado, al que se le había dado la unción, el que mataba con sus manos a un león, el que peleaba con un ejército y el ejército no podía con él. ¿Dónde terminó? Le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a su territorio
a la cárcel, lo ataron con cadena y lo hicieron trabajar. ¡Qué duro! ¡Qué triste! Teniendo la unción para liberar a un pueblo, para ser vencedor, para avergonzar al enemigo, terminó en las manos del enemigo, ciego y trabajando para ellos en el molino. Fue avergonzado. Mientras yo leía esto, yo la historia la conozco, pero hoy la leía. La palabra atraviesa, conmueve, te hace reflexionar. Pudiendo ser la gloria de Israel, terminó trabajando como esclavo para el enemigo. Ahora fíjense las dos historias, vamos a hacer una comparación. José fue vendido, fue llevado a la casa de Potifar. La mujer lo acusa de que él quiso sobrepasarse con la mujer. Potifar no le cree a la mujer porque ya la mujer tenía otros casos. Pero tiene que hacer algo Potifar y lo denuncia. Y José termina en la cárcel. Es llevado a la cárcel. Pasó 13 años de dolor, 13 años lejos de su familia, 13 años sufriendo inocentemente porque había pureza en su corazón, había inocencia en su corazón. Él creía en Dios, buscaba a Dios. Allí en la casa de Potifar tenía un buen testimonio. En la cárcel daba testimonio, le hablaba a la gente de Dios. Lo pusieron en la cárcel, lo honraron. Lo pusieron como encargado de la gente y él le hablaba a la gente. La gente venía y le decía, tuve un sueño, José, y Dios le daba la interpretación del sueño. Estaba inocente en la cárcel. ¿Qué hizo Dios un día? Hace que el copero y el panadero que habían estado con él en la cárcel vuelvan al palacio. Y cuando el faraón tiene un sueño, ellos se acuerdan de José y le dicen al faraón, faraón, hay alguien en la cárcel que tiene revelación de Dios, que conoce a Dios, que Dios le habla y Dios le revela, que tiene un conocimiento de Dios que puede revelarte el sueño. Y ahí lo mandan a llamar. Y José sale de la cárcel, va a ver al faraón. El faraón le dice, nadie me pudo revelar el sueño. Y él le dice, dime el sueño y yo voy a orar a mi Dios. Y él le cuenta el sueño y José ora y Dios le revela. Y viene y le trae la revelación. Y le dice, por cuanto Dios te ha revelado y me ha mostrado que en ti hay sabiduría, yo te pongo como ministro de economía, serás mi segundo. Dios lo honró. Pasó sufrimiento, pasó vergüenza, pasó traición por sus hermanos, desprecio, abandono, maltrato. Pero Dios, diga conmigo, lo honró. Dios lo sacó de allá abajo y lo puso en alto. Y un día Dios le permitió que los hermanos volvieran. Y probó su corazón. Y cuando él vio a sus hermanos, los reconoció. Los reconoció. Y detrás de una cortina mandó a poner mesa para sus hermanos, comida para sus hermanos. Y detrás de una cortina miraba a sus hermanos. Al que lo maltrató, al que lo vendió, al que lo despreció, al que dijo mátenlo. Y lloraba, dándole gracias a Dios que le permitía volver a recuperar su familia. ¿Qué vio Dios en el corazón de José? Que había un espíritu perdonador. No se dejó llenar de amargura, de rencor, de bronca, de enojo, de venganza, sino que en el proceso limpió, purificó aún mucho más su corazón. Y Dios lo honró. Pudo traer a su familia, ver a su papá, ver a su hermano. Y vivió hasta que murió con su papá, con sus hermanos. Pero en este caso fue al revés. Dios lo ungió primero. Dios le dio gracia primero. Y Sansón no supo cuidar lo que Dios le dio y lo perdió. Diga conmigo, y lo perdió. A veces no sabemos reconocer lo que Dios nos da.
Dios te bendice, te prospera y no lo reconoces. Tenés salud y no lo reconoces. Tenés bendición y no lo reconoces. Y lo dejás a Dios y das vuelta atrás. Y empezás a valorar otras cosas más que a Dios. ¿Crees que estando afuera te va a ir mejor que con el Señor? ¿Crees que lo que no te dio el Señor lo vas a encontrar allí afuera? Y eso es infidelidad. Eso es infidelidad. Cambiar a Dios por otras cosas. Dejar a Dios por otros amores, por otras cosas. Y mire qué maravilloso dice el 22, y el cabello de su cabeza comenzó de nuevo a crecer porque había sido rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio al Dios de ellos, Dagón, y para alegrarse, para divertirse, dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. ¿Quién se estaba llevando la gloria? ¿El Dios de los cielos? No. No se estaba llevando la gloria el Dios de los cielos. La victoria no era de Dios, todo lo contrario. El que tenía que estar diciendo esto era Israel, el que tenía que estar celebrando era Sansón, diciendo Dios nos entregó al enemigo, pero resulta que era al revés. Los enemigos estaban diciendo que su Dios le había entregado en las manos a Sansón. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamen a Sansón, llamen al tonto ese, llamen al ciego, llamen al poca cosa, porque ¿qué era Sansón? Lo que era la gloria de Dios, ¿ahora qué era? Un pobre, dígalo usted, un pobre hombre, ciego, esclavo. Y dice: llamen a Sansón. ¿Para qué? Para que nos... ¿Lo tienen acá? El 25, por favor. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, claro, ya estaban alegres, habían tomado vinito, dijeron: llamen a Sansón para que nos... ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación! ¿De qué los iba a divertir Sansón? ¿Demostrar que era ciego, que era esclavo, que era tonto, que no tenía fuerza, que era un títere? Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre columnas. Había columnas en ese edificio. Seguimos. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar, porque no veía, dependía de otro. Hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa. Haga conmigo. ¿Qué estaba pasando en el corazón de Sansón? Dios estaba trabajando en él. Le estaba mostrando su condición. Le estaba mostrando que había perdido la unción, que había desperdiciado la gracia, que había desperdiciado el tiempo, que él mismo había buscado su propia destrucción. No era que Dios lo había dejado, es que él lo dejó a Dios. Y entonces cuando lo vinieron a buscar se dio cuenta que el pelo había crecido. Le dijo: poneme donde posa el edificio, donde está la fuerza del edificio. Poneme entre las dos columnas para que yo me apoye sobre ellas. Seguimos, hijo. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000
hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio, la burla que le hacían a Sansón. Lo trajeron para burlarse. Un edificio enorme. Seguimos. Entonces clamó Sansón a Jehová. Qué tremendo tener un Dios que oye. Tener un Dios que ve lágrimas. Tener un Dios que mira el corazón. Y le dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. ¿Es que Dios se había olvidado de Sansón? Yo me lo imagino a Dios mirándolo a Sansón y llorando, diciendo: ¿dónde está tu gloria, Sansón? ¿Qué hiciste con lo que yo tenía para ti? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Y dice: y fortaleceme. Wow. Dependió de Dios. Cuando era joven dependía de lo que él tenía. Su belleza, su fuerza. Se movía entre las chicas. Sansón, vestidito lindo, cancherito. Señor, acuérdate de mí, fortaleceme. Te ruego solamente esta vez. Le estaba diciendo: Señor, dame una oportunidad para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Seguimos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Mientras ellos estaban distraídos, alegres, diciendo: ay, mirá, ahí está Sansón. Él estaba hablando con Dios. Y él estaba poniéndose de acuerdo con Dios para... Mire lo que pasó, sigamos. Y dijo Sansón: muera yo, Señor. Me perdí la bendición, me perdí el privilegio, me perdí la honra. Pero, Señor, yo voy a ver la muerte de todos estos hombres que lo tenía que haber hecho yo hace mucho tiempo. Muera yo también, porque ya estaba muerto. Un hombre ya vencido, ciego. ¿Qué esperanza tenía? Cuando saliera de ahí, ¿iba a ser el Sansón que era? Su gloria se había perdido. Muera yo también. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Dios no quería este final. Dios quería que cada vez que vinieran los filisteos, Sansón saliera y defendiera a su pueblo para que los filisteos no lo dañaran. Durante 20 años lo hizo, pero un día se perdió. Dios no quiere deshonra, Dios quiere honra. No era el final que Dios quería, es el final que Sansón provocó. Ahora vamos a Oseas y termino, no se asuste, no voy a, ya está, ya me fui con Sansón. Oseas 2:14. El libro de Oseas es tremendo. Es una historia. Oseas fue un profeta, se enamora y se casa con Gomer. Por eso la Biblia hay que leerla, hay que disfrutarla. Estaban enamorados, pero un día Gomer quiso más dinero, quiso otras cosas que Oseas no le podía dar. Y se le fue de la casa y empezó a andar con hombres y a prostituirse, porque los hombres le podían dar lo que ella quería. Por la ley de Israel, cuando una mujer se prostituía, ¿qué pasaba? ¿Qué derecho tenía el pueblo o el mismo esposo? Apedrearla. El hombre se podía liberar de la mujer porque la mujer le había sido infiel. Y cuando esto ocurre, Dios le habla a Oseas y le dice: Oseas, ve y búscala y perdónala y tráela a tu casa. Dios se revela de distintas maneras. En el dolor conocemos a Dios de diferentes maneras. Dios podía haber consolado a Oseas y decirle:
Oseas te fue infiel, esta mujer te avergüenza, todo el pueblo sabe que se acuesta con uno, con otro. Yo te voy a bendecir y te voy a dar una. No. Le dijo Oseas, ve y búscala, tráela a tu casa, lávala, límpiala, perdónala y vuelve a estar con ella. ¿Por qué, Señor, tan duro? ¿Por qué, Señor, tengo que pasar este proceso? ¿Por qué, Señor, me pides esto? ¿Qué hice yo? A veces no es porque hice algo yo, es porque quiere hacer algo Él. Y lo va a hacer a través mío o a través tuyo. Y entonces Él va y la busca, la perdona, la trae de vuelta a la casa. Pero ¿sabe qué pasó? La mujer se volvió a ir. ¿Y qué hace Dios? Le dice, así como te duele a ti, Oseas, me duele a mí cuando mi pueblo me es infiel. Cuando mi pueblo se va y me desprecia. Cuando mi pueblo se va y me abandona, buscando otros amores. Y amores significa otros dioses. Cuando va a buscar ayuda en otros lados. Cuando va a buscar auxilio a otros lados. Cuando va a buscar lo que necesita y que yo le puedo dar, pero me desprecia, creyendo que yo no soy suficiente, y va por otros. Y Dios le habla al pueblo y le dice, pero yo perdonaré. Esa es la cara de Dios más maravillosa. El amor de Dios revelado en el perdón. Es que Dios ama, sí. ¿Cómo sé que me ama? Porque perdonó todos mis pecados. Porque pasó por alto mi maldad. Porque pasó por alto mi rebelión. Porque pasó por alto mis incredulidades. Entonces Dios dice, como te duele a ti, ahora me vas a entender, me duele a mí cuando mi pueblo me deja. Pero sabes, Osea, así como vos fuiste a buscar a tu mujer y la trajiste de vuelta a tu casa y la perdonaste y la volviste a amar, yo haré con mi pueblo. Y mire lo que dice, pero he aquí yo los atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ese es el deseo de Dios, atraernos. Nosotros nos distraemos. Nosotros corremos detrás de las cosas de aquí abajo. Que tengo cumpleaños, que tengo casamiento, que tengo compromiso. No te veo. No, pastor, estuve muy ocupada. Pero cuando los zapatos aprietan, como venimos, ¿no? No nos alcanzan las patitas para llegar a la iglesia. Y Dios dice, lo atraeré. ¿Por qué dice Dios esto? Porque ve que el amor se está enfriando. Porque cuando estamos enamorados, ay, ¿cómo estás? Te extraño. Ay, ¿cuándo venís? Vení. Ay, me peino, me lavo, Pero cuando pasaron los años, ay, si te quedás mejor, ¿eh? Quédate unos días más, ¿sí o no? No tenés que ir a trabajar. Agarrá horas extras. Se va perdiendo el amor. Se va perdiendo el deseo de estar con el amado. Se va perdiendo el deseo de tener intimidad. Y Dios dice, pero yo no he dejado de amar. Por eso yo la voy a traer. La voy a llevar al desierto. ¿Qué es el desierto? El proceso. Ese tiempo donde los que eran amigos, que me robaban el tiempo, porque me quedé sin trabajo y no tengo plata para el asado, para la birra, ya no viene. Porque me enfermé, ya no viene. Porque esto, porque lo otro. Dios permite el proceso. Dios permite el desierto para mostrarnos su amor. Para mostrarnos que otros que ocupaban el lugar no nos amaban tanto. No eran tan valiosos como creíamos. Que el que permanece fiel es el Señor. Yo los atraeré,
Lo llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y le mostraré cuánto yo los amo. Qué importantes son para mí. El deseo de Dios es tenernos cerquita. El deseo de Dios es bendecirnos. El deseo de Dios es cumplir el propósito para el cual vinimos a esta tierra. A veces decimos, ¿por qué esa persona se cruzó en el camino? ¿Fue la casualidad? ¿O es que Dios me la trajo para que yo lo bendiga? Para que yo le hable de Él. Para que Dios la acercó porque Dios quiere que yo haga algo. Manifieste su amor, manifieste y revele la salvación. A veces no entendemos que Dios nos está queriendo usar. Estamos tan distraídos, tan en lo material, tan en lo que nos pasa. El otro día estábamos en una célula y yo le digo, chicas, no voy a hablar, a ver, cuéntenme cómo están ustedes. Y una de las chicas me dijo, y yo siento culpa. ¿Y por qué sentís culpa? Dice, porque éramos una familia unida y ahora están todos divididos, están todos separados. Y a mí Dios me bendijo y me compré un autito y lo subí en el estado. Y la familia, en vez de alegrarse, empezaron, ay, ¿qué? ¿Lo mostrás para hacerte ver? Dice, y yo me sentí culpable porque subí la foto. ¿What? Si la familia te quisiera, ¿qué tenía que haber hecho ante la foto? Decirle, te felicito, me alegro. Estás creciendo, estás prosperando, te está yendo bien. Qué lindo que tengas un auto. Qué lindo, vas a progresar. Y no por el contrario, enojarse, criticarse y estar dividido. Y cuando le oré, el Señor me dio una palabra. Y le dije, ¿sabes cuál es el error? No es la culpa, es que te estás distrayendo. Por querer quedar bien con tu familia. Estás preocupada en lo que dice el tío, lo que hace el hermano, en que si te invita, si no te invita, si lo llamás, si no lo llamás, que el cumpleaños, que esto. Y te estás alejando del Señor. Te llenaste de tristeza, de culpa, de un montón de cosas y estás perdiendo la alegría del Señor. Estás perdiendo la presencia del Señor. El Señor viene a bendecirnos. El Señor, después de un proceso, si lloraste, Él dice, la tristeza cesó. La tristeza pasó. Ahora viene tiempo de gozo. Si perdiste, si te robaron, el Señor dice, ahora viene tiempo de restitución. Lo que te robó el saltón, el revoltón y todo eso, yo te lo voy a devolver. Si pasaste un proceso donde tuviste que bajar la cabeza y sufrir y soportar, pero yo vi tu corazón, vi que por amor a mí sufriste, por amor a mí callaste, por amor a mí soportaste, ahora yo te voy a honrar y no vas a tener vergüenza, no vas a tener confusión, sino doble honra. Dios no te deja sin recompensa. Dios no te deja sin recompensa. Pasarás una temporada de lágrimas, pero la temporada que viene es tiempo de recompensa, es tiempo de retribución, es tiempo de restitución. Es que la mano de Dios viene para restaurar, para sanar. Es que Dios no te deja caído. Es que en Dios no hay derrotas, solo son triunfos. Y cuando pasa el tiempo decís, Señor, ahora me doy cuenta que servía para que me revelaras lo que no entendía, para que me mostraras lo que no veía. Porque muchas veces apreciamos las cosas que nos sirven más que al Señor. Le damos valor a tantas cosas de aquí abajo que nos están separando del amor de Dios. No hay nada en nuestra vida que tenga mayor valor que la presencia de Dios. No hay nada en nuestra vida que tengamos que cuidar más que la presencia de Dios. Ponte en pie. Los amigos van y vienen. La familia no la elegimos, nos tocó. Hay temporada donde la familia está unida y hay temporada donde la familia está en crisis, pero el Señor permanece fiel. De la boca del Señor no vas a escuchar maldición. De la boca del Señor no vas a escuchar condenación. De la boca del Señor no va a haber señalamiento. Sí de la familia, sí de los amigos. Los que hoy son amigos, mañana son los mismos que te están criticando, que están revelando lo que vieron en los secretos, lo que le contaste en la intimidad. Pero Dios aún esconde nuestras debilidades y esconde nuestras vergüenzas.
Cuando algo hicimos mal, dice Dios, yo lo borré, lo perdoné y me olvidé. Sansón no merecía que Dios le dé una oportunidad. Se merecía la burla porque fue un tonto que vendió a Dios, despreció la unción. Sin embargo, Dios lo escuchó y le concedió el deseo de su corazón. No quiero vivir siendo esclavo, no quiero vivir ciego, no quiero ser la burla de estos hombres. Permíteme, Señor, acabar con todos ellos. Y aunque vencido, derrotado, ciego, sin fuerza, Dios le dio la victoria final. Mató más en un día que todos los que tenía que haber matado. Levanta tu mano en esta noche. Yo no sé si estás pasando por un proceso duro, difícil, o si ya lo pasaste. Y tal vez estás diciendo, Señor, permitiste que me roben, permitiste que me traicionen, permitiste que me difamen, permitiste que me hagan tanto daño. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Y el Señor va a traer paz a tu corazón y te va a decir, hijo, yo probé tu corazón. Yo vi tu dolor, vi la respuesta de tu dolor, vi la respuesta de tu fe, vi la respuesta de tu fidelidad. Y vengo con recompensa. Y vengo con recompensa. Te restauraré el doble. Si te han quitado, si te han robado, si te han privado de días felices, si te han privado de juventud, de inocencia, de adolescencia, vengo con retribución. Lo que vivirás por delante hará olvidar tu niñez, hará olvidar tu adolescencia, hará olvidar tu dolor. Porque cuando Dios viene con recompensa, la recompensa sacia, llena de tal manera que nos olvidamos del dolor y nos olvidamos de las pérdidas. Es que Dios viene a sanar las heridas. Es que Dios viene a sanar el corazón. Lo único que te pide Dios, ámalo, hijo. Enamórate de Él. Él te llama al desierto para hablar a tu corazón, para volverte a enamorar, para que afirmes tu amor por Él, para que te determines no dejarlo, no abandonarlo, no cambiarlo por nada en este mundo. Sube la adoración. Dios y para Dios. Somos hijos de un Padre eterno, un Padre que habla, un Padre que enseña. No es un Padre indiferente, no es un Padre que te deja y se olvida. Es un Padre que todo el tiempo va a hablar a tu corazón. El problema no está en Dios. El problema lo tenemos nosotros en no poder o no tener la capacidad de oír. Que no ponemos el tiempo que necesitamos para buscarlo, para que Él se revele, para que hable tan profundo, que nos enseñe y nos dé sabiduría, que nos fortalezca, como dijo Sansón, para derrotar al enemigo. Al enemigo hay que derrotarlo. Si yo no derroto al enemigo, el enemigo me derrota a mí. Si yo no venzo el vicio me derrota a mí. Si yo no venzo la maldad, la mentira, los malos deseos, la venganza, el rencor, esos sentimientos me van a ahogar y me van a destruir. Si no saco de mi corazón el celo, la envidia, el chismerío, nunca voy a crecer. Van a ahogar el fruto, van a matar el fruto. El fruto que Dios quiere ver en mí es un fruto de crecimiento, de madurez, de obediencia, de entrega. Dios está buscando una iglesia fuerte, una iglesia que se llena del poder y que se mueve en el poder del Espíritu, que no le tiene miedo a nada porque está vestido de fe, porque está ungido, porque tiene poder de Dios.
Porque tiene autoridad de Dios para atar, para reprender. Una iglesia que se levanta para dar testimonio del amor de Dios. Que no se esconde, que no se avergüenza. Que no valora más las cosas de aquí abajo que las cosas del Rey. Te adoramos, Señor. Está abierto el altar para que venga y corra y se abrace al Señor y le adore. Y que la unción de Dios descienda en esta noche. Y que esa unción pudra yugo, rompa yugo. Y que esa unción lo libere y transforme su mente, su mirada, su forma de pensar. Y que le diga, Señor, levántame lo más alto que pueda. Vuélveme a llenar, límpiame. Y haz de mí un instrumento para tu gloria. Precioso Jesús. Sí, Señor. Lávanos con tu sangre limpia. Guarda nuestro corazón de la mentira, del engaño, de la trampa, de las mentiras de Satanás, de las seducciones de este mundo. Líbranos, Señor. Limpia nuestra mente, santifica nuestra mente. Reprendemos el pecado, la mentira, la maldad. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, líbrame de la mentira. Líbrame de ser engañado. Líbrame y que el diablo me confunda. Líbrame, Señor. Líbrame, Señor. Somos débiles. Somos frágiles. Enseguida el diablo viene y siembra una semilla de mentira y la creemos. Siembra algo y lo creemos. Y nos dejamos llevar por lo que creímos, por lo que pensamos. Y caemos en la trampa del enemigo. Señor, queremos cada día acercarnos más a ti. Enamorarnos de ti. Vivir enamorados de ti. Señor, cada día conocerte más. Cada día llenarnos más de ti. Señor, cautívanos en tu amor. Inúndanos de amor. Bautízanos en amor. Que solo, Señor, yo pueda sentir tu amor, tu paternidad. Que fortalezca mi alma ese amor. Que fortalezca mi alma esa paternidad. Señor, no queremos fallarte, no queremos desobedecer. Porque no queremos perder tu presencia. No queremos ofenderte, no queremos, Señor, ser engañados. No queremos ser destruidos, Señor. Ay, líbranos de nosotros mismos, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Habla con Dios, sí. Dile, Señor, lávame y límpiame y lléname. Quiero ser tuyo todos los días de mi vida. Quiero que tú me llenes todos los días de mi vida. Quiero que tú, Señor, te manifiestes en mí cada día de mi vida. Quiero conocerte más. Quiero ver esa doble unción. Quiero ver la recompensa de las lágrimas. Quiero ver la recompensa de lo que me fue quitado, robado, privado. Porque tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es tan grande, Señor. Tú nos das más de lo que merecemos.